En este episodio te voy a hablar de todas esas tareas que se hacen a nivel doméstico en la época invernal viviendo en el campo, así como todas las que también están relacionadas con trabajos propios del campo en esta época. Si quieres irte a vivir al campo, esto te interesa. Quédate un rato conmigo y te cuento. Por si no me conoces, soy Raquel, una urbanita que se fue a vivir al campo hace más de 2 décadas. En este espacio te cuento y te muestro cómo se hace eso de irse de la ciudad al campo. Y también te hablo de cómo es vivir en el campo. Te lo cuento todo, desde mi experiencia, desde mi visión y con total honestidad. Te cuento lo bueno y lo malo, porque no por vivir en el campo todo es de color de rosa, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Vamos? Bueno, pues vamos con un episodio más de esta temporada de invierno del podcast de la ciudad al campo. Ya quedan pocos episodios de invierno porque ya estamos casi empezando la segunda semana de marzo y ya queda muy poquito de invierno. Pero bueno, todavía queda algo. Así es que hoy te voy a hablar, como te he comentado, de todas esas tareas propias de la vida rural e invernal. Y empiezo hablándote de algo que ya te he comentado en algún podcast anterior, que es todo el tema de la preparación de la vivienda. Hablamos de cómo hay que preparar la vivienda de cara al invierno, que no surjan problemas durante el invierno por no habernos preparado antes. Pero también es cierto que no es preparar y ya está, sino que a veces hay que revisar, hay que hacer un pequeño mantenimiento de todo eso, porque se pueden dar condiciones climáticas adversas, bastante fuertes, como he comentado a veces, pueden haber tormentas de nieve que hacen, por ejemplo, mucha carga en el tejado, en las paredes, en los exteriores, pueden haber vientos muy fuertes que también pueden ocasionar algún daño en lo que es una vivienda, un edificio, una infraestructura. Entonces, es interesante revisar todo eso, revisar también el aislamiento de las puertas y las ventanas, como dije en su momento, cómo preparar todo eso, pero verificar que está funcionando correctamente, que tenemos la casa bien aislada, que no hay pérdidas de calor ni entradas de aire innecesarias. Hay que revisar que el sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Normalmente se le hace un mantenimiento previo, una preparación antes del invierno, pero también puede ser que durante el invierno pues haya que hacer algunos mantenimientos. Por ejemplo, puede ocurrir que tengas una salida de extracción de humos. Esto ocurre sobre todo cuando tienes leña y entonces puede ser a veces que según como llueva, sobre todo cuando llueve y hace mucho viento, pues que entre un poco de agua en el conducto. A veces hay que deshollinar antes de que acabe la temporada, a veces hay que hacerlo. Normalmente en los conductos de extracción de humos suele haber algún registro que te permite ver que no haya ahí algún bloqueo o alguna cosa. Si tienes un sistema de calefacción con radiadores, tienes que verificar que todo esté funcionando correctamente, que no haya aire en el circuito para que todo se caliente muy bien, que no haya pérdidas de agua. Si tienes cualquier otro sistema de calefacción, pues sobre todo verificar que eso esté funcionando correctamente, si hay combustión que queme correctamente y todo esto. Y sobre todo, si en algún momento has tenido que echar mano de esos suministros que puedes tener de emergencia, como ya comenté en algún episodio anterior, esos suministros que tienes por si acaso te quedas unos días aislado, no puedes ir a comprar o lo que sea, pues verificar que lo tienes todo en orden, si es necesario ir reponiendo ese material para que, no te quedes sin ello, porque es interesante, como ya he dicho, en época invernal, donde a veces, no siempre y según siempre el lugar, pero las condiciones se pueden poner duras, puede ser que no te puedas mover durante unos días del lugar donde vives y entonces pues es necesario tenerlo todo a mano. Igualmente, así como he hablado de todo lo que es la vivienda, digamos, esa preparación, también he dicho hace un momento, hay que tener en cuenta todo lo que es la infraestructura de la casa o los anexos, como por ejemplo graneros, cobertizos, vallas, corrales, todo eso hay que irlo revisando, que esté todo bien. A veces también hay que tener cuidado con los árboles, si tienes árboles en el terreno,
algunas ramas, tener cuidado que no estén a punto de caerse, incluso árboles, que también ocurre, que caen en invierno. Entonces todo eso tenerlo en cuenta. Siempre es una época que hay mucho que hacer también, aunque parezca que no, pero hay mucho que hacer, hay mucho que revisar. No es la preparación anterior, pero bueno, tienes que ver que está todo correcto, que no se haya acumulado agua en algún sitio o nieve y te puede estar fastidiando una pared, que se meta mucha humedad, lo que sea. Todo eso, en esos momentos en que no, cuando ya ha pasado el vendaval o lo que sea, o la tormenta de nieve o la lluvia o lo que sea, pues sí que está bien de vez en cuando salir, dar una vuelta, ver que todo esté correctamente y que no haya algo que pueda ir a más y que pueda fastidiar a la infraestructura que sea. También es una época en la que, como he comentado antes, tenemos esos suministros de emergencia que tenemos ahí guardados en la despensa. Esos suministros hay que irlos revisando no solo porque se hayan gastado, sino también para ver que no se hayan echado a perder. Todo lo que se haya congelado, todo lo que se haya hecho conserva, todo eso hay que irlo revisando, que no coja mal aspecto, que no, incluso cosas que no se pudran. Cuando empecemos la época de primavera y verano, ya te hablaré de todo el tema de conservación, de alimentos y todo eso, pero bueno, digamos que ya tienes en invierno toda esa comida o esos alimentos que has recolectado, y hay que revisarlos. Habrá cosas que estén secándose, hay que vigilar que todo eso no se pudra, no se eche a perder, no pudra lo que tiene alrededor, porque eso también puede ocurrir. En fin, que todo eso esté en orden, que no tenga bichitos, que no coja mal color, que todo lo que se haya echado a perder, que a veces pasa, pues irlo retirando. Y como digo, si son suministros que tenías y los tienes que reemplazar con otros que los compras, pues irlo haciendo, tener siempre la despensa al día. La verdad es que eso en la ciudad parece que no es muy importante, pero en el campo sí que es importante. Y por supuesto también es importante en esa época invernal en la que, como he comentado en otros episodios, tienes tiempo para hacer cosas porque hay muchas horas de noche, pues es una buena época también para hacer una revisión y mantenimiento de las herramientas que tienes para luego utilizarlas en el jardín. Cuando llegue la primavera, si tienes un jardín, vas a tener que empezar a cortar hierba, vas a tener que empezar a roturar la tierra, a podar, a utilizar la motosierra, la cortasetos, la cortacésped, todo lo que tengas. Y bueno, si es que tienes terreno, si es que tienes herramientas, si te interesa ese tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que a veces una cosa va ligada con la otra. Cuando tienes una casa y tienes terreno, o pagas porque te lo haga alguien, o si no, acabas haciéndolo tú. Y bueno, y la manera es esta, ¿no? Es tener herramientas y también pues tienes que irlas manteniendo, que no significa reparar, simplemente tenerlas a punto para luego tenerlas listas para la primavera. Y luego ya saliendo del ámbito de lo doméstico y entrando ya en el ámbito de lo comunitario, ¿no? de lo que es el municipio, la comunidad, los vecinos, el pueblo, incluso ya hablando de las tareas propias que se realizan en el mundo rural relacionadas con la tierra, con los animales y todo esto, pues te diré que es una época en la que, bueno, es cuando se planifica el mantenimiento de la tierra. Se le hace un pequeño mantenimiento, sea el campo que sea de siembra, sean de árboles, sea para pastos, pero bueno, se prepara, o sea tu propio jardín, sea tu propio huerto, se prepara para poder empezar la temporada, por así decirlo. Se prepara para futuras siembras. También es cuando se hace la poda en zonas, por ejemplo, de secano, el olivo, el almendro, todo esto se poda en invierno. Bueno, yo creo que quizá todos los frutales, ¿no? La mayoría de árboles, el mantenimiento se hace en invierno. También es una buena época para eso, para hacer leña, para recoger leña para el invierno siguiente. Hay que dejarla secar. He hablado hace un momento de herramientas, pues también todas las personas que ya se dedican más al tema agrícola y que utilizan herramientas más potentes, por así decirlo, tractores o maquinaria más
profesional, por así decirlo, para el campo, pues también es una época para eso, para hacer el mantenimiento de todas esas herramientas y de esos equipos. Es una época también en la que se ponen en marcha los planes de emergencia por temas climáticos, ¿vale? Emergencias climáticas, y entonces se suelen revisar constantemente esos planes de contingencia para esas situaciones, como tormentas de nieve, como cortes de carretera, como inundaciones o como cortes de energía. Normalmente todo lo que son ayuntamientos, administraciones públicas tienen unos protocolos para eso, suelen informar a la población de qué hacer en según qué casos, ¿no? En cualquier caso, si hay algún despistado, siempre los vecinos saben cómo recurrir. Como ya he comentado en otras ocasiones, en el mundo rural la gente está mucho más preparada a actuar por ellos mismos y en conjunto, en grupo, para hacer frente a estas adversidades, por así decirlo. En la ciudad es como mucho más que vengan que lo haga la policía, que lo hagan los bomberos, que lo haga quien sea, ¿no? Y en los pueblos enseguida se ponen en marcha. En caso de, por ejemplo, que no pueda llegar una quitanieves porque no esté disponible, porque esté en otro lado, pues a veces son los propios vecinos con sus tractores que ya tienen maquinaria preparada para eso. O sea, bueno, es un sistema que sabe que depende de la colaboración comunitaria para que funcione. Y es también la época, como he comentado anteriormente, en la que se realizan normalmente los trabajos forestales. Hoy día no siempre es así, porque en zonas de silvicultura, en zonas donde hay mucho bosque, la verdad es que casi todo el año están haciendo trabajo forestal. Pero bueno, la verdad es que cuando se hace con más intensidad es en invierno, porque es cuando los árboles, sobre todo por ejemplo en bosques caducifolios, es cuando el árbol está totalmente pelado, y entonces es cuando se hacen estas tareas de poda o incluso de tala. Además es una época en la que obviamente el riesgo de incendios es muchísimo menor que ya cuando empieza la primavera o sobre todo el verano. Y bueno, ya haciendo un guiño, ya que he hablado de agricultura, ya que he hablado de gestión forestal, pues también es una época en cuanto a ganadería, donde los ganaderos pues tienen que estar pendientes de, sobre todo en lo que es la ganadería extensiva, ¿no? Cuando los animales están fuera, ¿no? Están en el pasto, pues es una época en la que tienen que estar un poco encima de ellos, tienen que brindarles refugio adecuado y alimentos, porque bueno, cuando hay condiciones climáticas duras, cuando por ejemplo hay una capa de nieve muy gorda, pues lo que son los rumiantes no pueden acceder, ¿no? a la hierba, entonces necesitan alimento extra, necesitan ese heno que se ha recogido anteriormente, o incluso a veces les tienen que dar piensos, y bueno, y muchas veces pues tienen que protegerlos del frío, ¿no? para evitar sobre todo enfermedades. En fin, este es un podcast que creo que me ha quedado muy rural, pero bueno, es así, ¿no? Es la vivencia propia de la vida en el campo en invierno, ¿no? Son esas tareas que son vitales para aquellos que viven y trabajan en entornos rurales durante el invierno. Como digo, es vital pues lo que acabo de comentar, asegurar el bienestar de los animales, proteger las infraestructuras y la vivienda, y bueno, la preparación general para esas condiciones climáticas que se dan en invierno, que son tan adversas y que pueden afectar pues eso, tanto a viviendas, infraestructuras, carreteras, incluso sistemas de suministros, ¿no? de agua, de electricidad, de telecomunicaciones. Y bueno, son esas tareas que parece que no, pero están ahí y que se tienen que realizar año tras año. Por eso el invierno es una época más relajada, pero no tanto, porque hay que estar siempre pues pendiente, ¿no? En fin, yo creo que la vida es eso, es estar siempre pendiente, estar siempre en activo y aprendiendo y bueno, y de eso se trata, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que este también te haya resultado interesante. Y como siempre te animo a dejarme tus comentarios, a participar y a compartir tus dudas, tus historias, tus consejos, incluso tus experiencias.
Si te interesa el tema, te invito a suscribirte a este canal desde donde me escuches para no perderte los próximos episodios. Y como siempre, también te invito a suscribirte a mi lista de correo porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos también importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí, así es que si te interesa, suscríbete. Entra en delaciudadalcampo.com/me suscribo. Es gratis y además te llevas de regalo la guía de la ciudad al campo en 3 pasos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao.